Queridos amigos, en esta segunda parte del tema de el carácter de Dios, me gustaría leer un texto bíblico que se encuentra en Levítico, capítulo 20, versículo 26, que dice: Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Este rasgo que Dios, que es de Dios, es un rasgo de su carácter. Dios lo ha implantado en nosotros. Si no, Él no nos diría que fuésemos santos, porque no estaría en nosotros ese rasgo, estaría lo contrario, pero ahí está oculto por causa del pecado. Y el Señor nos anima a que vayamos a la santidad. Y la razón no es otra que Dios es santo. Es el mismo texto, la misma expresión que encontramos en Salmo 99, versículo 9. Dios es santo. Por lo tanto, debemos ser santos. Porque Él nos ha escogido a nosotros. No nosotros le hemos escogido a Él. Él nos ha llamado para ser un pueblo aparte de todos los demás. Y ese pueblo aparte de todos los demás de este mundo es el pueblo que va a desarrollar en su vida el carácter de Dios. Por eso, amigos, yo os animo a que busquéis la santidad de Dios para que esa santidad se desarrolle en vuestras vidas y crezcáis en armonía con Dios. Pero más allá nos dice en Éxodo capítulo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Fijaos qué expresiones más hermosas: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad. Un Dios bueno y un Dios que dice o que es verdad. Curiosamente, el mismo Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Uniendo el mismo rasgo, carácter que Dios, Padre, Dios, lo tiene Jesús. Pero es que ese rasgo está en ti y en mí. Esos rasgos. La bondad y la verdad. Es cierto que la tendencia humana, la tendencia de este mundo es a llevarnos a todo lo contrario. A intentar mentir, a intentar engañar para obtener aquellos resultados que nosotros queremos. Y a aparentar o intentar no ser buenos para que nadie nos toree. Pero para Dios eso no vale. Solo vale la verdad y la bondad. Esos dos rasgos debemos desarrollarlos también, que los tenemos, que están ahí. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, nos habla de que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Nuestra vida tiene que ser una vida espiritual. Nuestra alabanza no debe ser una alabanza humana. Entonces, ¿cómo hacer una alabanza espiritual si nosotros solo conocemos lo humano? Las escrituras son claras. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, del 1 al 3, nos habla de mirar las cosas de arriba, las del cielo, donde está Cristo. Para nosotros poder desarrollar una vida espiritual, debemos mirar las cosas espirituales, las cosas del cielo. Y me diréis: eso es una utopía, poder vivir una vida celestial aquí en la tierra. Sí, puede ser para ti una utopía, pero para Dios no. Porque si no, Dios no lo hubiese dicho. Dios no hubiese desarrollado un mensaje para que nosotros lo captásemos que no fuese verdad. Porque Dios es verdad. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48, nos habla también del otro rasgo del carácter de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto. Y Dios nos está pidiendo que nosotros lo seamos también. ¿Qué es ser perfecto? Es apartarse de todo aquello que nos aleje de Dios. La perfección está en Dios. Y si nosotros caminamos en el camino de Dios, caminamos hacia la perfección. Y nuestra vida será perfecta en ese camino. Pero si nosotros no desarrollamos ese deseo de caminar o ese caminar en la perfección de Dios, obviamente no seremos nunca perfectos. Si retomamos el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 10, nos habla que Dios es verdadero. Él es el Dios viviente y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignidad. Antes hablábamos en el texto levítico
de Éxodo, de que Dios era tardo para la ira. No quiere decir que Dios no tuviese ira. Pero ¿contra quién tiene ira Dios? ¿Contra el hombre? ¿Contra lo que Él ha creado? Es imposible, no puede ser, porque Dios creó al hombre bueno. ¿Contra quién tiene ira Dios? Contra aquello que ocultó los rasgos del carácter de Dios en nosotros. Contra el pecado. Y todo aquel que vive en el pecado sufrirá las consecuencias de la ira de Dios contra el pecado. Porque no es ajeno a ese... El ser humano que vive en el pecado no es ajeno al pecado. Pero tú y yo, si queremos vivir fuera del pecado, fuera de las barreras, de la atadura del pecado, en ese camino de perfección, como hablábamos antes, Dios seguirá teniendo ira por el pecado. Pero nuestra tendencia a ser la perfección, Dios nos rescatará. Nuestra tendencia a ser el de irnos del pecado, el de resaltar los rasgos de Dios, Dios nos rescatará para que sigamos resaltando esos rasgos por toda la eternidad. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El amor es el rasgo del carácter de Dios que impregna todo lo que es Dios. Pero no solo eso, sino que es un rasgo que está en nosotros, pero que de la misma manera que el pecado ha ocultado todos los demás rasgos, también ha ocultado el rasgo del amor de Dios. No es el mismo amor el que Dios habla que el que nosotros desarrollamos. El nuestro es un amor interesado. Nosotros amamos a nuestros amigos, a aquellos que nos dicen cosas malas, que nos hacen maldades, o aquellos que no conocemos, aquellos que vemos hasta que no son de nuestra misma condición social, intentamos rechazarlo. Dios no ha hecho eso con nadie. Dios ama a todos por igual. Y nosotros debemos desarrollar ese carácter para asemejarnos al Señor. Y por último, queridos hermanos, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos desarrollar? ¿O para qué nos sirve desarrollar todos estos rasgos del carácter de Dios en nuestras vidas? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17 nos dice lo siguiente: por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. La razón es porque Dios es el único sabio. Dios es el único al que hay que dar honor y gloria. Dios es el único Rey eterno. Dios es el único inmortal. Dios es el único invisible. Dios es el único Dios que puede salvarte y desarrollar su carácter en ti. Un carácter de bondad, de verdad, de perfección, de amor. Un carácter espiritual. ¿Estás dispuesto a desarrollarlos? Si estás dispuesto a desarrollarlo, ten por seguro una cosa. Te garantizo que desarrollando todos estos rasgos del carácter de Dios en tu vida, estarás mucho más cerca del Señor. Que Dios te bendiga.